¿Qué harías si descubrieras que las leyendas que escuchaste cuando eras niño, esas contadas en susurros por tu abuela junto a la estufa de leña, no eran solo historias de miedo? ¿Y si fueran reales? ¿Y si hubiera una fuerza oculta en los bosques de Brasil? Algo ancestral, hambriento, que caza bajo la luna llena y solo deja sangre y silencio. ¿Qué hay detrás de ti? Me llamo André Vasconcelos. Fui sargento del ejército. Serví en misiones que nunca serán revelado al público. He estado en guerra. He visto lo peor que los seres humanos pueden hacerse entre sí. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que encontré en Santa Lúcia da Serra. Esta es la historia que intentaron enterrar. Pero el mal nunca muere del todo. Simplemente cambia de lugar. Suscríbete al canal, dale me gusta y dime desde dónde ves esta historia. Dicen que cuando suena el teléfono desde el amanecer, nunca es una buena noticia. En mi caso, no solo fue malo, fue la llamada de vuelta al infierno. Ya estaba jubilado y vivía en Belo Horizonte, viviendo en silencio con mis propios fantasmas. Había aprendido a ignorarlos, pesadillas, la grieta en la pared, el olor imaginario de la pólvora. Pero la llamada, me devolvió a la oscura realidad que siempre había estado acechando. El hombre del otro lado no se presentó, pero su voz era fría y decidida. Dijo simplemente: Vasconcelos, tenemos una situación en el interior. Santa Lúcia da Serra. Ataque clasificado. Dios nom bestia. Buenas noches. El capitán Álvaro cuenta contigo. Salida inmediata, y colgó. Era como si nunca hubiera salido del trabajo. En la estación de autobuses desierta vi caras conocidas. Braga estaba en silencio, como si siempre, sus ojos escudriñando todo a su alrededor. Cruz con su sombrero de cuero y una mochila desgastada. Enrique, mi antiguo compañero, con esa sonrisa torcida de que intenta parecer valiente. Y finalmente, Álvaro, el mismo de siempre, postura erguida, ojos oscuros y la mirada de alguien que guarda más verdades de las que puede compartir. Gracias por venir, caballeros, dijo sin ceremonias. Vamos a entrar en una zona sensible. Casos de ataques a civiles. El mando quiere una descripción. No, aquí somos un ejército, somos sombras. El viaje a Santa Lúcia da Serra fue largos caminos llenos de baches y senderos donde los arbustos parecían bloquear el paso. Detrás de nosotros. Llegamos justo antes del anochecer. El pueblo parecía sacado de una película. Otra vez, calles de tierra, casas sencillas, postes oxidados, con lámparas tenues que parpadeaban como si tuvieran miedo de la oscuridad. La gente en los miraban con recelo. Los niños se escondían tras las faldas de sus madres. Un anciano, con paja en la boca y una mirada vidrioso, murmuró al pasar junto a nosotros. Llegaron tarde. Ya está despierto. Álvaro. Nos alojaron en una casa abandonada detrás de la iglesia. Dentro, el aire era denso, como si el tiempo no hubiera pasado. Distribuyó armas, fusiles modificados, pistolas con munición de plata y una daga antigua que guardaba como reliquia. ¿Qué estamos cazando? Y Enrique preguntó, rompiendo el silencio. Álvaro lo miró fijamente durante un instante demasiado largo. Oficialmente, un animal salvaje. Extraoficialmente, algo más antiguo y peligroso. Los lugareños lo llaman hombre lobo. Cruz hizo la señal de la cruz. Braga no dijo nada. Sentí el viejo escalofrío que me recorrió la espalda, ese que aprendemos a respetar después de años de ver. Lo inexplicable, de cerca. Esa noche salimos en una patrulla de reconocimiento. El denso bosque comenzó justo detrás de la última casa del pueblo. Era un denso bosque de árboles. Árboles altos y ramas retorcidas donde la luna apenas podía penetrar. El aire era húmedo,
cargado con el olor de hojas podridas. Y lo peor de todo, silencio absoluto. Ni cigarra, ni búho, ni viento. Cruz comentó: cuando el bosque está en silencio, es porque algo más fuerte habla. Seguimos el rastro durante 2 horas. Información, atento a cada sonido que no llegaba. Y luego, cerca de un pequeño arroyo, encontramos las huellas, enormes. Al principio parecían pies humanos, pero pronto los dedos se alargaron, formando garras. El suelo se arañó como si algo se había arrastrado a una velocidad absurda. Álvaro se agachó, tocó el suelo, reciente y grande. Eso no es un jaguar, dije, ni de lejos. Fue entonces cuando oímos un aullido, pero no era un sonido común, no era ni un perro ni un lobo. Los lobos no existen en Brasil. Era gutural, profundo, lleno de dolor y rabia. Cruz palideció y murmuró: esto es obra de la maldición. El hombre lobo es cerca. Nos miramos, y por primera vez sentí que no todos regresaríamos de esa misión, porque en ese momento, bajo la luna llena, se filtraba entre los árboles. Algo o alguien nos observaba. Aprendimos a temer silencio, no por lo que dice, sino por lo que oculta. Esa noche, adentrándome más en el bosque de Serra do Cipó, comprendí que el verdadero miedo no provenía de lo que podíamos ver y oír, sino de la ausencia total de sonido, como si la naturaleza contenía la respiración. Y cuando ni siquiera el bosque se atreve a hacer ruido, es porque algo el mayor, camina entre los árboles. Cruz estaba al frente, agachado, con su ojo olfateando huellas como un perro de caza. Había crecido en medio del bosque, allí en el interior de Pará, y dijo que el bosque hablaba a quienes sabían escuchar, pero esa noche ni siquiera él pudo oír nada. El bosque está tan silencioso como el día de la muerte, murmuró, sus dedos tocando hojas arrugadas, oliendo la savia, mezclado con sangre. Braga observaba la retaguardia, sus ojos atentos, con el dedo firmemente en el gatillo del rifle. Enrique caminaba a mi lado, más serio que de costumbre. Había dejado de sonreír. Esto está mal, André. Muy mal. Parece que el bosque nos observa. Álvaro caminaba en el centro, guiando con ojos calculadores. Pero incluso él, el hombre que nunca temblaba, tenía la mano apretada sobre la culata del arma. No era miedo común, era la sensación de pisar tierra firme. Maldijeron. Avanzamos hasta encontrar un claro. En el centro había lo que parecía ser un altar improvisado, piedras apiladas en círculo, teñidas con sangre seca. En el medio estaban los restos de algún animal, tal vez una cabra o un perro. Las entrañas habían sido arrancadas con precisión quirúrgica, pero no había señales de un depredador común, ni mordeduras. No hay huesos rotos, solo un corte limpio, como hecho por la garra de una navaja. ¿Ritual?, preguntó Braga mirando a Álvaro. ¿O marcar territorio? Eso cosa, ella sabe que estamos aquí al otro lado del claro, más huellas, incluso más grandes que los anteriores. Algunos tienen forma casi humana, otros ya completamente animal, con garras profundas que desgarraban el suelo como cuchillas. Está creciendo, dijo Cruz con voz entrecortada. Está cerca de su forma final, y cuando llega, nadie puede detenerlo. En ese momento, una rama se quebró a cientos a lo lejos, seca, recta. Todos nos dimos la vuelta con las armas desenfundadas. El ruido no era el de un animal pequeño, pero lo que más me dio escalofríos fue lo que vino entonces, el sonido de la respiración. No como el jadeo de un animal, sino como el de un hombre cansado y furioso, a punto de perder el control. «Formación cerrada», gritó. «Álvaro, rodean el claro, no se pierdan de vista». Hicimos lo que... Orden, ojos recorriendo los árboles, cada sombra luciendo más amenazante que el anterior. Entonces vimos, desde lo alto de una roca parcialmente envuelta en la oscuridad, emergió una figura.
Tenía la altura de un hombre grande, pero su postura era encorvada, sus brazos demasiado largos, colgando como los de un mono, y los ojos, los ojos amarillos ardían en la noche como brasas. No eran los ojos de un depredador, eran alguien que recordaba lo que había sido y odiaba lo que se había convertido. Contacto visual. Grité. La criatura descendió con un salto animal, desapareciendo entre los arbustos. Disparamos en esa dirección, pero solo chocamos con hojas y troncos. Era rápida, como el humo, siendo absorbida por el viento, una mancha de pelaje y odio. Enrique corría a mi lado con el corazón disparo. ¿Viste eso? No era un animal normal, André. Tenía forma de gente deforme. Regresamos a nuestro punto de origen. El claro estaba, pero había una nueva marca en el suelo, una huella única, más profunda que las demás. A su lado, algo aún más extraño. Un collar de cuentas típico de la región, manchado de sangre. «Esto es de los aldeanos», dijo Cruz, arrodillándose. «Quizás de quien volteó la cosa o de quien se la llevó. Recójanlo todo». «Nos vamos», ordenó Álvaro. «La luna subirá más alto dentro de un rato y si nos quiere, entonces vendrá». El camino de regreso fue aún más difícil, silencioso, pero el estado de ánimo había cambiado. Ahora el bosque parecía enojado, como si estuviéramos rompiendo viejas reglas simplemente por estar allí. Cuando llegamos a las afueras del pueblo, era casi medianoche. Las pocas farolas de la calle, las llamas encendidas, titilaban como llamas al borde de la extinción. A lo lejos sonó la campana de la capilla. 3 veces, aunque no había nadie para tocarlo. ¿Fue el viento?, preguntó Henry, mirando la torre de la iglesia. «No hay viento», respondí, y él sabía a qué me refería. De vuelta en la casa base, cerramos las puertas y ventanas. Pero la tensión no se iba. Era como si algo se nos hubiera pegado a la piel. Álvaro nos reunió en la sala. Extiende los objetos recogidos sobre la mesa, el collar, un puñado de cabellos oscuro y una cinta roja como las que llevan los niños en sus muñecas. Alguien de ese pueblo está involucrado en esto, o fue víctima. Pero eso no es coincidencia. Este monstruo era humano y puede que haya más. Cruz se puso de pie, caminando de un lado a otro. «Conozco historias, coronel. En lo más profundo de mí había casos como este, siempre durante la Cuaresma. El 7º hijo, varón maldito. Al nacer ya lleva su destino marcado. Puede escapar, pero nunca escapa. Si sangra en una noche de luna llena, se convierte en una bestia. Es la sangre la que llama». Álvaro asintió, pero su expresión se endureció. «No estamos aquí para estudiar leyendas, estamos aquí para limpiar. Mañana regresamos al corazón del bosque. Si hay otro, lo encontraremos y lo neutralizaremos». Pero esa noche no dormí. Enrique tampoco. Nos sentamos de espaldas, contra la pared, con los rifles en el regazo, escuchando, esperando. Y eran alrededor de las 3 de la tarde. A la mañana siguiente lo oímos de nuevo. No era un aullido, sino una voz ronca y quejumbrosa. «Ayúdame, por favor, ayúdenme». Era un susurro que venía del bosque, una súplica humana, arrastrado por el viento. Pero allí nadie tuvo el valor de abrir la puerta, porque sabíamos en el fondo quién pedía ayuda. Ya no era humano. El amanecer parecía estirado por manos invisibles, como si el tiempo hubiera decidido detenerse, solo para ver qué nos sucedería. Ninguno de nosotros logró acertar, ojos tras ese susurro que venía del bosque. No era un susurro cualquiera. Había dolor, desesperación y algo peor, una humanidad asfixiada dentro de algo que ya no había gente. Alrededor de las 4, la radio crepitó, un crujido seco, después silencio. Luego, la voz temblorosa de uno de los vigilantes locales. «Señor, algo,
Pasé por aquí por la antigua, amplia y rápida carretera, en dirección norte, camino a Pueblo. La comunicación se cortó poco después. Álvaro saltó, ya con el rifle en la mano. Todos de pie, formación alfa. Lo atraparemos antes de... Llegamos a la zona habitada. Corrimos por el estrecho sendero que bordeaba el bosque. El cielo ya estaba amaneciendo, débilmente, pero la luna aún reinaba en lo alto, blanca como un ojo muerto. El viejo camino estaba poco transitado, cubierto de barro y hojas caídas. Y pronto vimos las señales, huellas profundas, arañazos en los árboles, sangre en gotas espaciadas, como si la criatura estuviera herida. Pero también había algo más, un rastro paralelo, más pequeño, huellas humanas, descalza. ¿Hay alguien con ella?, murmuró Cruz, pálido. O ella era alguien hasta hace poco, la completé. El arbusto se abrió de repente. Llegamos a un espacio abierto entre dos laderas, iluminado por la luna. Y allí, en el centro, de pie como esperándonos, estaba lo que quedaba de Lucas Ferreira. Lo que teníamos delante era una pesadilla viviente, más alta que cualquier hombre, encorvada, cubierto de espeso pelo negro. Sus brazos colgaban casi hasta el suelo, con enormes manos y garras que parecían haber sido forjadas en una espada. El rostro era una mezcla grotesca de humano y animal. Ojos amarillos ardientes, colmillos salientes y un aliento que parecía venía del mismísimo infierno. Pero lo peor era el sonido que hacía, un gruñido mezclado con un gemido, como si dos almas lucharan por el mismo cuerpo. Álvaro dio la orden, fuego, disparamos al mismo tiempo. El sonido de los disparos resonó en el amanecer. Las balas comunes rebotaban o penetraban en la carne sin frenar la bestia. Rugió, un rugido que sacudió los árboles y luego cargó. Enrique fue el primero en ser alcanzado. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. La criatura saltó sobre él a toda velocidad. Imposible, la garra atravesándole el pecho como un cuchillo a través de un paño húmedo. Él todavía me miraba con asombro, como si no pudiera creer que todo terminaría así. La sangre le corría por la cara. Mi cara, grité disparando hasta vaciar el cargador. La criatura me ignoró. Volvía a moverse ahora sobre Braga, que rodó a tiempo para evitarlo, pero recibió un rasguño en la costilla, lo suficientemente profundo como para ver el hueso. Álvaro corrió al centro del campo, sacando la daga plateada. Eso no era solo un arma, era símbolo, el único elemento que parecía molestar a la criatura. Cuando vio el brillo de plata, dudó, retrocedió. ¡Ahora!, gritó Álvaro. Cruz disparó con precisión, golpeando una de las rodillas. La criatura cayó y en ese segundo de vulnerabilidad, Álvaro saltó sobre ella y le clavó la daga en el pecho. El sonido que ella liberado no era un animal, era humano, un grito agudo, lleno de dolor, como si alguien dentro intentaba salir. Todo el cuerpo se estremeció, se convulsionó, las garras golpearon el suelo, las piernas se estiraron, la boca se abrió de par en un aullido, pero lo que siguió fue silencio. La criatura cayó, de lado, muerta. Nos quedamos allí, jadeando, cubiertos de sangre. Enrique estaba muerto, Braga sangraba profusamente, Cruz vomitaba en un rincón. Solo miré el cuerpo, en el suelo. Era grande, monstruoso, pero sus ojos aún estaban abiertos y había lágrimas en ellos de verdad, como si fuera el último gesto del hombre atrapado dentro. Había estado llorando. Álvaro se arrodilló, tomó la foto arrugada que había encontrado en el altar del claro, se la mostró al cadáver. Lucas Ferreira, dijo, confirmando. Y entonces por primera vez vi al capitán temblar. Cerró los ojos del monstruo con dos dedos como si enterrara a un hermano y murmuró en voz baja, «Lo siento, hijo, no fue tu culpa». Me acerqué. «¿Cómo supiste que era él?».
Álvaro no respondió de inmediato. Luego se levantó, limpiando la hoja de plata. Con un paño, porque su madre me envió una carta antes de morir. Me contó todo y nos pidió que no lo dejáramos sufrir. ¿Y qué era esa daga? Y pregunté. El legado de una época en la que la gente aún se tomaba estas cosas en serio. Llevamos el cuerpo de Enrique de vuelta, al pueblo. El de Lucas estaba en el bosque. Era mejor así. Nadie lo entendería, ni lo perdonaría, pero lo peor estaba por venir. Esa noche, cuando la luna bajó y el sol empezó a salir, Álvaro me llamó a un rincón. Me sacó de la mochila un diario roto, manchado de sangre, pero aún legible. Lo encontré en su guarida. Intentaba escribir, aunque ya estaba transformado. La parte humana de él, me resistí. Abrí el nombre Lucas Ferreira en la primera página. Las primeras entradas hablaban de sueños, de la luna, de sangre, de algo que crecía dentro de él. Luego vinieron informes de fiebre, dolor de huesos, cambios físicos y finalmente terror. No quiero hacerle daño a nadie, decía una de las últimas frases. Cerré el diario con mano temblorosa. ¿Entregar esto al mando? No pregunté. Álvaro negó con la cabeza. No, esto no puede salir de aquí. Y arrojó el cuaderno a la chimenea. El olor a papel, quemado mezclado con pólvora y sangre seca. La misión era oficialmente cumplido, pero nada en nosotros estaba en paz. Lucas era un monstruo. Sí, pero antes era un chico de 20 años y había pedido ayuda. Pero nosotros llegó demasiado tarde. A la mañana siguiente, Santa Lucia da Serra se despertó con un estado de ánimo de velatorio. La campana de la capilla sonó baja, prolongada, como si conociera el peso de la sangre derramada. Los residentes ya presentían que algo terrible había sucedido. Los niños no salían de casa. Los ancianos se sentaban en la puerta con la mirada fija en el suelo, evitando cualquier contacto con el cuerpo de Enrique. Fue llevado discretamente a la pequeña iglesia. Álvaro ordenó que nadie del pueblo se acercara. La explicación oficial fue el ataque de un animal, quizá un jaguar. Error de reconocimiento, algo fácil de aceptar para cualquiera que haya visto a gente siendo tomada por un animal en el bosque. Pero todos sabían que no era eso. Mientras que otros se encargaron de los heridos y de las armas. Yo me encargué de recoger las pertenencias dejadas por Lucas en la guarida de la criatura. Álvaro ya había quemado el diario, pero había más allí. Regresé al lugar acompañado de la cruz. El sol comenzó a elevarse hacia el cielo, pero el bosque todavía estaba envuelto en una espesa niebla, como si la noche insistiera en quedarse. La guarida era una grieta natural entre las rocas, oculto bajo raíces retorcidas. Dentro, el olor era insoportable. Una mezcla de sudor, sangre, orina y algo más, algo antiguo. Encontramos ropa humana rasgada, recortes de uñas, un trozo de espejo roto y un bolsa de tela con objetos personales, un documento de identidad manchado, un escapulario sin la imagen, una carta arrugada. Se quedó aquí durante el transformación, dijo Cruz. Se escondió para no lastimar a nadie. Abrí la carta. Era de su madre, fechada meses antes. La escribió con letra temblorosa. Mi hijo, si lees esto es porque el dolor ha comenzado. Ve a Serra. Escapa de... Gente, no se resistan. Es su cruz, pero nunca lo olviden. Son buenos. Y si hay fe en tu corazón, quizás regreses, aunque sea por un momento. Guardé la carta conmigo. Había algo en esa última frase que me impactó como una bala, aunque solo fuera por un instante. De vuelta en el pueblo, miré Doña Salete, una de las residentes más antiguas, una curandera silenciosa, siempre cubierta por velos oscuros. Decían que conocía a los Ferreira desde niña. Cuando entré en su casa, olor a ruda y velas, me llegó a la nariz. No pareció sorprenderse.
Vino. «¿Sabes lo del chico, verdad?», preguntó sin levantar la vista del rosario que hacía girar entre sus dedos. «¿Lucas era el hombre lobo?». «Te lo pregunté directamente». Ella asintió lentamente. Lo era y no lo era. Ya estaba en una maldición. Lo llevaba en la sangre desde pequeño. Nadie hablaba en voz alta, pero yo podía verlo. Él tenía. Un día desapareció de la escuela. Luego regresó más débil, más pálido. Su madre, pobrecita, intentó disimularlo lo más que pudo, pero cuando llegó la Cuaresma ese año, ya no hubo manera. Cuaresma. Y repito, es cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los condenados se debilita. Todo lo malo se tambalea, todo lo viejo vuelve a moverse. Por lo tanto, los antiguos no dejaban que los niños salieran de noche en aquellos días, porque el mal no necesita mucho para entrar, basta un cuerpo débil y una luna llena. Se detuvo un momento, como si escuché voces que yo no podía oír. Luego terminó. Lucas forcejeó, lloró, ¿verdad? A veces venía aquí a pedir una bendición. Quería saber si había cura, pero para ciertas maldiciones lo único que queda es el control. Y sin embargo, por un corto tiempo, salí de allí con la amarga certeza de que habíamos matado a alguien que aún se resistía, alguien que no quería ser lo que se vio obligado a ser. En el mismo noche, reunidos en la casa base, Álvaro contó la verdad al grupo, o parte ella. Esta misión no fue designada por casualidad. El mando sabía lo que había aquí. Recibimos informes de fenómenos similares en el interior de Maranhão, Rondônia y el sur de Bahía. Ahogados, todos llamados ataques de animales. Pero ahora el patrón se repite. Siempre en pueblos antiguos, siempre con familias que tienen profundas raíces en tierra, siempre envuelta en la Cuaresma. Braga, aún recuperándose de lesión, preguntó: «¿Entonces hay más de estos por ahí?». Álvaro asintió. «Sí, y probablemente lo harán. Siguen apareciendo. Es cíclico, una maldición que se salta generaciones, pero nunca muere. Y el gobierno no quiere que cunda el pánico. Prefiere cubrir sus huellas, enviar unidades como las nuestras, resolver la situación y olvidar». Silencio. Cruz se levantó, fue a la ventana y escupió en el suelo. Resolver matando a quienes no lo pidieron. ¿Así somos ahora? Álvaro no respondió, pero en sus ojos había certeza, solo cansancio. Antes de dormirme, volví a mirar la carta de mi madre. Lucas y yo nos preguntamos si todavía estaba consciente, si todavía estaba luchando. Entonces, tal vez no sea el monstruo al que deberíamos temer. Pero, ¿quién permite que exista? Porque matar a la criatura es fácil. Lo difícil es enfrentarse al sistema que le permitió crecer, y aún más difícil es: acepta que tal vez un día la bestia despertará dentro de ti. Al día siguiente, el pueblo parecía haber asimilado lo que sabía. Nadie habló de lo sucedido. Las velas permanecieron encendidas en las ventanas, las oraciones susurradas entre delgadas paredes. Las miradas evitaban las nuestras, como si temieran que mirar demasiado nos llevaría atrás. El cuerpo de Enrique fue colocado en una caja de transporte y enviado en un helicóptero que aterrizó sin registro en el campo de fútbol de tierra. El piloto ni siquiera se bajó. Álvaro firmó un formulario con un sello rojo y nadie más mencionó el nombre de Enrique. La misión había terminado oficialmente, pero yo sabía que no. Álvaro nos reunió en base para lo que él llamó desmovilización. Braga ya había recibido el primer y podía caminar. Cruz no dijo ni una palabra más. Estaba callado, sentado, en un rincón, afilando la hoja de su machete sin mirar a nadie. Escuchen atentamente. Empezó Álvaro con voz firme. Lo que pasó aquí no existió. El informe, diremos que hemos neutralizado una amenaza animal. Ataque aislado. Fin de
incidente. Firmará sin más comentarios, sin entrevista, sin conversación, ni siquiera entre nosotros, desde el momento en que cruzan la frontera estatal. ¿Y si preguntan por Enrique?, pregunté. Lo mató un animal salvaje durante una patrulla. Recuperaron el cuerpo. Honor garantizado. ¿Y Lucas? E insistí. ¿Y qué era él? Álvaro me miró fijamente durante un rato, momento que pareció durar horas. Finalmente dijo: Lucas Ferreira está desaparecido, como muchos por aquí, como tantos en otros rincones de Brasil. Eso dirá el periódico, porque la verdad, nadie quiere la verdad. Atemoriza, desestabiliza y cuesta caro. En ese momento la cruz se elevó lentamente. Matamos a un hombre inocente, un niño que se resistió, y ahora vamos a fingir que fue solo. Otro animal salvaje. Álvaro respiró hondo. Hicimos lo necesario. ¿Verdad? Crudes me señaló y... Braga, mira a estos hombres. Estamos vivos, sí, pero déjanos dormir en paz. Dime que volverás a tu cama en paz, sabiendo que es posible que hayas matado a alguien que aún se podía salvar. El silencio se instaló como un espeso velo. No, hubo respuesta porque todos sabíamos la verdad. La misión era completado. Pero esa paz no llegó con una bala de plata. Al final de la tarde, antes de irme del pueblo, fui a la capilla. Estaba vacía. La vela en el altar quemaba lentamente. Al fondo, la anciana curandera, doña Salete, rezaba en voz alta, baja, con la mirada fija en una imagen de San Jorge. ¿Sabías? ¿No sabías? Y pregunté. Ella no se dio la vuelta. ¿Sabías que el mal no muere con un cuerpo? ¿Sabías que la maldición camina como el humo, se cuela por las grietas del alma, y no fue el único al que me acerqué? ¿Hay algo más? Sí, lo hay. Siempre lo ha habido. En otros lugares, con otras formas. Hombre lobo es solo un nombre, por lo que no entendemos. Puede venir en la piel de un animal, de un hombre o del anhelo, pero siempre viene y siempre mata. Al salir me dio una cinta roja. Póntela en la muñeca. No te protegerá de la bestia, pero podría servirte de recordatorio. ¿Quién eres? Y eso, hijo mío, lo necesitarás. Nuestro convoy partió de Santa Lucia al anochecer. Nadie saludó, nadie se despidió. Era como si el pueblo respiró aliviado ante nuestra partida, o quizás con miedo de que nos llevamos la maldición. De regreso, nos topamos con un autobús. De la vieja escuela, todo oxidado. Las ventanas estaban cerradas, pero vi un par ojos mirándome desde dentro. Era un niño de no más de 10 años, y en su brazo un rasguño, delgadas pero profundas, 3 líneas rojas, parecían haber sido hechas desde el interior. ¿Viste eso?, le pregunté a Álvaro. Asintió pero no dijo nada, y lo entendí. Él ya lo sabía. Una vez más, otro sendero, otro ciclo a punto de comenzar. Regresamos a la sede en la capital de Minas Gerais. 2 días después, entregamos los informes, limpiamos el equipo, devolvimos las armas. La daga de plata desapareció sin registro. Álvaro desapareció. De la base esa misma noche. No dejó una nota, ni siquiera una despedida. Braga solicitó la baja. Días después. Se fue al sur, dicen. Cruz regresó al bosque. Nadie sabe dónde, y yo estaba tratando de comprender lo que vi, lo que viví y lo que podría haber dentro. Yo también, porque esa última noche, antes de irnos de Santa Lucia, soñé con la criatura. Ella estaba allí parada mirándome, pero con los ojos de Lucas, y dijo: «También tienes la llamada. Tu luna aún no ha llegado, pero llegará». Los días siguientes transcurrieron como una neblina. Regresé a casa, a Belo Horizonte, pero nada parecía igual. El ruido de el tráfico se balanceaba en la distancia, como si el mundo se hubiera desorientado. Las luces de la ciudad no borraron las imágenes en mi cabeza: el cuerpo de Henry, el grito de la criatura, los ojos humanos atrapados.
esa cara deformada y el niño en el autobús con los arañazos en el brazo. Eso me atormentó más que nada. No pude dormir durante 3 noches seguidas. Cuando finalmente lo hice, volví a soñar. La misma figura, el hombre lobo de Santa Lucia, pero esta vez hablé con mi voz. Y los ojos ya no eran los de Lucas, eran los míos. Esa mañana decidí volver, no a Santa Lucia, sino a una ciudad vecina llamada Santana do Jequitibá, donde me había nacido mi abuela. La recordaba contando viejas historias sobre criaturas que venían de noche, sobre todo durante la Cuaresma. En aquel entonces pensé que todo era un invento de la anciana, pero ya no podía evitarlo, ignorar. Llegué al pueblo al final del día, cuando el cielo ya se estaba poniendo rojo. Pregunté por los antiguos residentes y me hablaron de una mujer llamada Doña Efigenia, de casi 100 años, viviendo en una casa de madera en la cima de la colina, rodeada de gatos y crucifijos. Ella lo recibí con recelo, pero cuando hablé de mi abuela, su mirada se tranquilizó. «Eres el nieto de Sidalia, la que bendijo con hojas de pitanga». Asentí. Ella sonrió con tristeza. Sidalia sabía cosas. Si hubiera escuchado más lo que decía, quizás ahora no estaría tan asustado. Le conté lo que vimos en Santa Lucia, el monstruo, el diario, el niño. Me escuchaba sin interrumpirme, como si ya supiera cada detalle. En mi época, estas cosas no eran ningún secreto. La gente respetaba las señales. Sabían que durante la Cuaresma, algunas familias se quedaban encerradas en casa. Era tradición, pero no fue por superstición, no por protección. Había un linaje que lo transmitía. Maldición. Viene de la época de los esclavos, de los portugueses, de los viejos pecados. Olvidado. Se levantó con dificultad, caminando hacia una vieja cómoda. Desde allí sacó un cuaderno amarillento de tapa dura. Me lo entregó. Es un disco viejo. Mi padre lo escribió. Era maestro de litanitas. Estaba con sacerdotes y curanderos. Aquí están los nombres, las fechas y los lugares, y maldiciones. Lo abrí con cuidado. Las páginas eran frágiles pero legibles, nombres de pequeños pueblos, historias de hombres que se convirtieron en bestias, dibujos de símbolos de protección. Y lo más aterrador, las fechas. Cada ciclo coincidía con una Cuaresma, cada aparición con luna llena en el período sagrado. Hojeando, encontré algo que me dio escalofríos. La mención de un caso de 1922. En la propia Santa Lucia da Serra, un niño llamado Benedito Ferreira, desaparecido a los 15 años, reapareció 2 días después cubierto de sangre, sin memoria. El apellido era el mismo que Lucas. ¿Es hereditario? Y pregunté. Es como un pecado, como el nombre, solo que no tiene bautismo que limpia esto, hijo mío. Solo se puede contener a veces con aislamiento, a veces con la muerte, pero no hay cura. Ningún tipo de bendición. Ella sacudió su cabeza. Lo que nace con sangre, solo la sangre lo quita. Pero hay quienes dicen que el amor, que la madre puede contener a la bestia, que el arrepentimiento puede retrasar la transformación. Eso es lo que intentó su abuela. Con un chico de aquí, logró sobrevivir hasta los 27 años. Luego desapareció en el bosque y nunca regresó. Cerré el cuaderno con cuidado. Esas páginas eran más cierto que cualquier informe militar. ¿Vas a tomarlo?, preguntó. No, esto es parte de tu historia. Me miró fijamente a los ojos. Lo sientes, ¿verdad? Que es diferente. Tragué saliva con dificultad, porque era cierto. Desde Santa Lucia, mis sentidos se habían agudizado. Podía oír el sonido de las hojas, balanceándose a metros de distancia. Podía oler a la gente antes de verla. Y por la noche, mis sueños se llenaban de gritos y aullidos. No era solo Lucas quien... Salí de ese bosque mordido, dijo como si me leyera la mente. Me fui.
Santana do Jequitibá antes del anochecer. Por el espejo retrovisor vi a doña Efigenia en balcón, los gatos a sus pies, la mirada perdida en el horizonte. En el camino, los faros atravesaban la oscuridad, pero nada iluminaba la oscuridad dentro de mí. En la próxima luna llena, algo dentro de mí querrá salir y tal vez no haya. No había nadie con una haga plateada. Faltaban 3 días para la luna llena. Lo supe no porque mirara el calendario, sino porque mi cuerpo empezó a decírmelo. Primero vinieron los sueños, vívido, violento, con olor a sangre en el aire y aullidos que perforaban el amanecer. Luego la fiebre subió al final de la tarde, dejándome con un sudor frío. La piel me palpitaba como si algo quisiera romperse por dentro. Intenté convencerme de que era psicológico, que fue el trauma de la misión, el peso de la culpa, el eco de la muerte de Lucas, de Enrique. Pero cada noche la mentira se hacía más difícil de soportar, sostener. Mis uñas crecieron en los días como si tuvieran semanas de avance. Los ojos comenzaron a ver con claridad en la oscuridad y la mayoría daba miedo el apetito. Tenía hambre, mucha hambre, pero no era comida. Común que satisfizo era carne. Hice lo que cualquier hombre destrozado haría. Yo la cerré con llave. Alquilé una casa apartada en medio de una granja abandonada, en el campo. Compré cadenas, barras, hierro, candados industriales. Até mis piernas y muñecas a una estructura reforzada en el sótano. También até el cuello por precaución. Si era lo que temía, si Lucas no hubiera sido el único mordido esa noche. La tarde antes de la luna llena, recibí un mensaje. Era de Cruz. Sé lo que pasa. Yo también lo sentí. No estás solo. Llamé enseguida. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté con voz temblorosa. En esa pelea no fui herido, pero me agaché demasiado tarde. Su sangre, o Lucas, cayó directamente sobre mi cara y luego entró en un viejo corte justo encima de la ceja. ¿Tú también te estás cambiando? Sí, silencio. ¿Y el capitán? Ah, pregunté. Nunca volvió a aparecer. Cruz continuó con una voz más grave que yo. Recordado. Hay un lugar, una granja vieja y aislada. Dicen que es un refugio o una prisión. Gente como nosotros va allí. Algunos intentan curarse, otros entrega. Si quieres, te llevo. No, necesito entenderlo yo mismo. Al menos esta primera vez. Así que prepárense, porque cuando salga la luna, es solo el cuerpo el que cambia. El alma también cede. Lo apagué. Esa noche me encerré. Temprano. Reforcé las cadenas. Recé. Sí, recé. Como no lo había hecho desde el cuartel, recé por mí, por los que perdí, por aquellos que aún no se habían transformado. Y entonces salió la luna. No recuerdo todo, solo destellos. El dolor era insoportable, como si cada hueso se estaba rompiendo y rehaciendo al mismo tiempo. Sentía mis músculos desgarrarse por dentro, mi piel estirarse, mis dientes empujando las encías como si fueran navajas, saliendo de la carne. Grité, pero el grito se convirtió en un aullido. La última imagen antes de perder el conocimiento fue... La cadena de su brazo izquierdo empezaba a ceder y sus ojos vieron un reflejo en el cristal del sótano. Ya no eran mis ojos, eran los de Lucas. Desperté en el suelo frío, desnuda, cubierta de sangre seca. Pero no era mía. Las cadenas se habían roto, 3 de ellos. Uno todavía me tenía agarrado de la pierna, y eso fue quizás lo que me salvó. Alrededor, marcas de garras en las paredes, mechones de pelo y huesos humanos en el suelo. No había nadie conmigo y no recordaba haberme ido. Pero el hueso dijo algo más. Lloré por primera vez en años. Lloré como un niño. Esa noche no maté por decisión propia, pero maté. O lastimé o causé, y lo peor fue la certeza de que volvería a ocurrir. Al amanecer salí tambaleándome del sótano. En el bolsillo de mi mochila, un
Nota de la cruz dejada en la puerta. Aguantaste la primera. Pocos lo hacen. Ahora viene el verdadero desafío. Decidir quién serás. Me quedé allí, mirando el cielo todavía gris. Sabía que no era el final de la historia, era solo el al principio. Recibí una nueva carta. No tenía remitente, pero la letra me resultaba familiar. Álvaro, ¿qué viste? ¿Lo sentiste? Es solo la punta del iceberg. Hay comunidades enteras viviendo en sombras y familias que portan el gen de la maldición. Algunos se esconden, otros abrazar el poder. Hay informes de clanes en el norte, en el sur, incluso en el corazón de Amazon. El gobierno lo sabe y lo está mapeando en silencio. Como siempre, la carta terminó con una invitación. Si quieres seguir luchando, ven. Pero recuerda, esta guerra no es solo contra monstruos, es contra el olvido, contra el silencio, contra la mentira. Guardé la carta y miré la luna, todavía pálida en el cielo de la urna. Me miró y susurró: hasta la próxima inundación. Si has llegado hasta aquí, es porque sentiste la también llamó. ¿Crees que esto era solo una historia, un invento o algo que despertó ahí dentro de ti, en lo profundo, donde reside el miedo más antiguo? ¿Crees en hombres lobo? Comenta abajo qué habrías hecho en el lugar de André. ¿Habrías intentado curarte o habrías aceptado la transformación? No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la función campana, porque en la siguiente historia nos adentramos aún más en la oscuridad. Dicen que en el sertón de Piauí, un pacto hecho por un sacerdote en 1912 sigue maldiciendo un linaje entero y la próxima víctima podría ya estar entre nosotros. Hasta entonces, mantenga las ventanas cerradas y nunca ignore un aullido en mitad de la noche.